Bien, vamos a presentar un caso clínico. Su diagnóstico fue bastante curioso. Viene un paciente de 47 años sin antecedentes de relevancia más que tabaquismo, refiriendo cuadrantopsia, o sea, visión borrosa, que primero era intermitente y después se hace persistente, en el cuadrante inferior izquierdo. Y el paciente refiere que se pudo dar cuenta de este síntoma porque al estar viendo televisión estaba viendo una publicidad de Brahma que estaba dividida en 4 partes la pantalla, y el paciente refiere que se dio cuenta de que el cuadrante inferior izquierdo no lo notaba, y por eso concurre a la consulta. Sepan que la búsqueda de la publicidad fue el 50% del trabajo de investigación de este Ateneo. Bien, con esta localización de los síntomas, ¿ustedes dónde pensarían que está la lesión? Occipital, bien, porque es la corteza visual, ¿y de qué lado? Superior o inferior. Bien, ¿quiénes dicen derecho? ¿Quiénes dicen izquierdo? ¿Escuché izquierdo por ahí? Bien, alguien dice izquierdo, ¿quién más? Hay dos posibilidades. Escuché izquierdo. Está muy bueno. Claro que es lo que él no veía. Sí. O sea, no deja dudas, pues es que él no entiende. Exacto. Él no ve. Él no ve. Él no ve exactamente eso. Bien. Bueno, están todos de acuerdo de que es occipital, y del lado escuché varias posibilidades. Bueno, Para mí es derecho, superior. Cambio superior es una carta de la derecha, ¿no? La derecha es cruzada, doble cruzada, derecha izquierda y superior izquierda. bien, le hacemos una neuroimagen, una resonancia magnética, y lo que vemos es lo siguiente. Muy bien, la lesión efectivamente está en la corteza occipital derecha. Recuerden que las fibras nasales del nervio óptico decursan al nivel del quiasma, con lo cual todo el campo visual en la corteza está representado del lado contralateral. Entonces, todo lo del lado izquierdo está en la corteza derecha, y todo el campo visual derecho está en la corteza izquierda. Con lo cual, bien, acá se observan no solo la lesión occipital, sino también otra lesión a nivel frontal. Pero esa visión la tendría también con un solo ojo, digamos. Si tapa un ojo también tendría el O sea, de los dos ojos... Tu retina del lado izquierdo, tu retina temporal derecha y tu retina nasal izquierda. Las fibras que van desarrollando, entonces si vos te tapas un solo ojo, también vos no ves la retina derecha. Exacto, con ambos ojos. Por el tema de la decusación de las fibras nasales, las temporales del mismo lado viajan homolaterales y las nasales son las que cruzan. Entonces, de ambos ojos pierde el mismo sector. Bien. Bueno, y viendo esta imagen, ¿qué diagnósticos diferenciales se les ocurre? Hasta esta edad, 47 años, un chico sano. Sí. Absolutamente sano. Pregunten lo que quieran. Sí. Sin pérdida de peso. Sin pérdida de peso. Fumador. Fumador. HIV. Negativo. Solamente vino por la alteración de la... Es el único síntoma que tiene. El examen neurológico fue completamente normal, salvo esta pérdida de la visión. ¿De qué trabaja? En un negocio con mamparas, hacía trabajos pesados. No, se le preguntó por embutidos caseros y no refirió haber consumido. Sí, no refirió viajes al interior ni al exterior en los últimos 2 años, salvo a Brasil, vacaciones. Vive en la ciudad con agua potable. Sí. No tiene una quinta tierra adentro con agua potable. Nada de eso. El único antecedente familiar que refirió fue hipertensión arterial. ¿Alguna causa de inmunosupresión evidente? No. Tiene ¿Por qué pensaste?
Uso de corticoides. No, ¿Drogas? tampoco. Refirió haber fumado marihuana un par de veces y nada más. Síntomas de No, ningún otro síntoma. ¿Ninguna patología pulmonar nada? Solo el tabaquismo. ¿Tuvo fiebre o algo? No. Nada de eso. ¿Convulsiones no tuvo? No, ¿Movimientos anormales, pérdida de conexión con el medio? tampoco. ¿Síntomas de anemia? No. ¿Se puede preguntar algo del laboratorio si tiene algo? ¿O es- El laboratorio estaba normal. laboratorio de después? Bueno, creo que un poco por lo que preguntaron, estuvieron pensando en infecciosas, me preguntaron por el HIV, todo eso se descartó. Lo que nos lleva... HIV, ¿cuáles son los dos diagnósticos diferenciales más importantes? Linfoma y antes del linfoma, toxoplasmosis. No era localización, ¿no? El toxoplasma generalmente es periventricular, algunas veces es intrasensorial, pero le encantan los ventrículos, ¿no? Esto es como muy cortical, tiende a reforzar el anillo, tiene poco edema, tiene algo de edema de abajo, de arriba no tiene nada de edema. Puede ser HIV. Bueno, parecen distintas igual, ¿no? La forma de real. Sí, habría que Pasa que contra la fisura, realidad distinto y la me resisto a creer que alguien de 47 años tiene dos enfermedades en el cerebro. No, debe estar en el estudio evolutivo, le puede que... Sí. O le pasó algo distinto a cada una de ellas. Claro. Yo sé el diagnóstico, por eso no voy a... No, vale, Un poquito de sangre en el diente. Muy bien, en la lesión occipital se observan signos de sangrado, y en la frontal no. Bueno, un poco después de estos diagnósticos diferenciales, lo que hicimos fue descartar causas infecciosas, HIV, toxo, y quedan las causas tumorales. Que un par de diagnósticos diferenciales podrían ser las metástasis, que cursan con edema extenso, unión en la sustancia gris y blanca y RALS heterogéneo. Si pueden ver esta lesión, el edema es mucho más desproporcionado en relación al tamaño de la lesión que tiene. A este paciente se le hizo una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, no se encontraron particularidades, también se le pidieron marcadores tumorales que también vinieron normales. Después, bueno, otros tumores del sistema nervioso central, como pueden ser los gliomas de bajo grado, son lesiones expansivas que comprometen sustancia gris y blanca hiperintensas que no suelen tener edema. Ya tienen unos ejemplos. Otro diagnóstico diferencial, que si lo tiraban les iba a dar un premio, porque bueno, es muy infrecuente, el santoastrocitoma pleomórfico, lesiones corticales con afectación leptomeningia y un aspecto sólido o sólido quístico. No es tan parecido a la imagen que teníamos, pero en el caso de sangrados, digamos, pueden llegar a ser similares. Más que nada diagnóstico diferencial con lesiones que pueden ser hemorrágicas o también calcificadas. Y en el caso de cavernomatosis múltiples con varios focos de sangrado, también hay que hacer el diagnóstico diferencial con microhemorragias cerebrales, que se distingue por la clínica. Nuestra paciente no tenía ningún otro síntoma, salvo el defecto de la visión referido, pero se podría hacer diagnóstico diferencial con la angiopatía cerebral, que está localizado generalmente en corteza y cerebelo y tiene otra clínica, o con vasculopatía hipertensiva. Sí, por la edad también se descarta, básicamente por la clínica, ¿no? Y bueno. Este tomo, que obviamente no mejor, Sí. se ve fácil, pero a veces el problema es que no está ahí con la resonancia y se tiene las cosas y quiere estar entrenado para poder distinguirlo más fácil entre resonancias y ahí es difícil. Totalmente. Vamos a ver que en esta patología la imagen es bastante clave para el diagnóstico. Bueno, entonces, el diagnóstico fue de cavernomatosis cerebral, el paciente tenía múltiples lesiones. Los cavernomas son malformaciones vasculares, en este caso estamos hablando de malformaciones vasculares del sistema nervioso central. El 80% son lesiones esporádicas, y las esporádicas suelen ser únicas. En el caso de las que son múltiples, el patrón familiar es autosómico dominante y es el 20% de los casos de cavernomas. La mutación en Hispanoamérica, bueno, es más frecuente, es en el gen CCM1, que codifica a la proteína CCM1, que es parte de la vía de señalización de vías de células endoteliales cerebrales. Con la mutación se pierde la proteína,
se genera una alteración en esas vías de señalización, y lo que se forman son, puse una imagen ahí de unas moras, porque eso sería el aspecto macroscópico, digamos. En la microscopía se ven capilares dilatados de paredes delgadas con un revestimiento endotelial simple y una adventicia fibrosa y delgada. No hay tejido cerebral interpuesto, y algo importante es que no tienen flujo sanguíneo. Y vamos a ver que eso es relevante. Y las localizaciones más frecuentes serían supratentoriales, en área temporal y también en área rolándica. Pueden estar también en tronco de encéfalo y cerebelo, y las localizaciones más frecuentes a nivel de la médula son a nivel cervical y torácico. Una pregunta, él tiene múltiples. Sí. ¿Los padres se sabe algo? Los padres no tuvieron síntomas y obviamente no les hicimos resonancia magnética para ver si tenían lesiones. El diagnóstico para ver si es familiar sería genético, que bueno, obviamente tampoco le hicimos. ¿Hermanos? Hermanos sin síntomas. No, se le preguntó por antecedentes y realmente es la primera vez que le pasa a él o a alguien de su familia. Cualquier tipo de clínica neurológica, ¿no? Y bueno, en cuanto a la clínica de estas lesiones, como muchísimas de las masas cerebrales, van a ser convulsiones, déficit neurológico según la localización y la posibilidad de hemorragias. Es más frecuente las convulsiones que se den en las lesiones corticales, y la tasa anual de hemorragia es del 0,25 al 1,1%. Y cabe destacar que las lesiones que son infratentoriales a nivel del tronco del encéfalo del cerebelo son más tendientes a la complicación y a generar déficit neurológico más grave. Bien. El diagnóstico de estas lesiones es con la resonancia magnética, donde se ve un patrón característico de popcorn o pochoclos. Acá hay un par de imágenes típicas. Pueden ver acá esta parece más un pochoclo. Bueno, esta es una tomografía, pero pueden ver calcificación. Y esta sería una lesión con signos de hemorragia, más heterogénea. Bien, entonces, como les adelanté, el diagnóstico definitivo es con una neuroimagen, más específicamente con la resonancia magnética, preferiblemente en T2 con contraste. Lo que se vio es que la angiografía no es el estudio de elección para estas lesiones, porque como dije previamente, no tienen flujo sanguíneo, con lo cual la angiografía son angiográficamente ocultas. Lo único... ¿No tienen flujo, pero tienen sangre adentro o tienen líquidos? Son capilares, me imagino que tienen sangre, pero no están, digamos, conectadas al resto. No circula con... Claro, no tienen circulación. Exacto. Sí. Sí, son malformaciones vasculares, así que sí. Pero no son detectables por la angiografía, salvo que tengan alguna otra malformación asociada, como una malformación arteriovenosa, que puede suceder, y en esos casos sí nos serviría la angiografía para hacer el diagnóstico. Bien, en cuanto al tratamiento, en los casos asintomáticos no hay tratamiento, se observan clínicamente, y el tratamiento quirúrgico se plantea en determinadas situaciones. Cuando hay déficit neurológico progresivo, cuando hay epilepsia refractaria al tratamiento médico, y cuando hay hemorragia recurrente. En el caso de nuestro paciente, bueno, no tenía epilepsia, nunca cursó con convulsiones. La hemorragia sí sabemos que tuvo episodios de sangrado, y el déficit neurológico por ahora se mantuvo estable. A lo largo de la internación no hubo cambios en su cuadro clínico. Por eso se veían distintas a las estructuras. Exacto. ¿Criterio de diámetro es un criterio quirúrgico? No, los criterios quirúrgicos son por la clínica. No hay por tamaño de criterios. Cabe destacar que tampoco hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen tratamiento en cavernomatosis, porque de 0,5 en 100.000. Menos de 1 en 100.000. Sí, así que bueno, tampoco hay muchos casos como para hacer un ensayo. Anticomiciales.
¿Se los pondrían? Sí, no, ¿qué opinan? Supongo que tiene poca evidencia de eso. Yo, si vuelvo a Ya se ata. sangrado, como se maneja el sangrado, en realidad se le ponen los que tienen función, no. Si tuvo La evidencia que más me queda poco de lo que existe. El tema lo conozco y sé que no es pero los sangrados cerebrales en general, mucha gente, inclusive las neurocirugías y demás, le ponen porque creen que está bien, pero no hay evidencia. Pues la palabra lo que hacen con los veganos también, las partes sangran que le ponen los Pero digamos, en términos de evidencia, no hay evidencia. Pero para ver también los síntomas no deben poner también. Los síntomas no, es que funcionan. Pero así no va a ser con la difusión. No, pero por ejemplo, Ya tuvimos un caso, un hematoma intracardiomatoso que había tenido foco neurológico y quedó con neutralidad. Por extensión o por localización, diría, por ejemplo, si es por hipalesis o no. Si es traumático, sí. Lo traumático sale un poco de la regla. Lo no traumático tiene que tener su etiqueta. Es eso. Después en las hemorragias subaracnoideas, si uno revisa, a veces usan 7 días, pero después lo suspenden la que queda con eso. La verdad que la evidencia que hay no apoya a usar las unidades que trabajamos en esto, no tengo ni idea. Sí, igual tiene 2 naranjas apoyadas en la corteza. Por eso, la localización capaz es algo que tener en cuenta. Porque si fueran profundos, no, pero están apoyadas en la corteza. Había Así que la cita de acetamol, si trago con fenitoína, no creo que los harían de bueno, condenás a una vida de va a ser opinión de expertos. Ahora la de Bueno, lo que se vio en un estudio prospectivo es que en pacientes con una primera convulsión relacionada con el caderno, el riesgo de desarrollar epilepsia fue del 94%. Pero estamos hablando de pacientes que presentaron como síntoma una convulsión. Y ahí, obviamente, sí están indicados los antiepilépticos. Pero en pacientes que no sufrieron convulsiones, cuya clínica fue de hemorragia o de déficit neurológico, no están indicados, no hay evidencia para indicar antiepilépticos. Así que, bien, estaban en lo correcto. Bueno. El factor de riesgo para la convulsión es